Hola y bienvenidos al resumen militar del conflicto de Ucrania el 28 de diciembre del 2024. Les quiero recordar que en este canal solo nos dedicamos a analizar los diferentes mapas del conflicto en Ucrania. Les dejo estos mapas en la descripción del canal para que los analicen por ustedes mismos y saquen sus propias conclusiones. No crean ni siquiera en mi palabra y siempre comprueben toda la información, como también condenamos cualquier acto de violencia contra cualquier ser humano en cualquier parte del mundo. En los últimos días por el conflicto de Ucrania, la situación sigue deteriorándose como es pues lo previsible que se ha visto pues esta situación. Después de que el shock de la propaganda esté comenzando a tener un efecto bastante grave sobre la moral ucraniana, para este punto incluso ya los medios ucranianos y los que se los conocía como propagandistas ucranianos han comenzado a hablar de que de repente pues la propaganda se está volviendo en el peor enemigo de Ucrania, de que la propaganda pues está comenzando ya no a ser el sentido esperado que se necesitaba de alentar a la gente, sino que está pues hundiendo aún más la moral, porque la propaganda está sobre las nubes cuando la situación en el terreno está yéndose al infierno, por decirlo de una manera. Así que esa situación vamos a compararla con una cosa que ha ocurrido en los últimos días, que ha sido la primera captura de prisioneros de guerra norcoreanos en el frente de Kursk. Y pues, como habrán visto en las redes sociales o en algunos canales de X, Telegram, incluso Reddit, en toda la internet, en la prensa occidental ya han comenzado a coger la foto, ya han comenzado a ponerla obviamente como pues primera portada, el primer soldado norcoreano capturado en el frente de Kursk, ¿no? También el presidente de Ucrania, Zelensky, hace unos días pues, nos ha dado unas noticias o su perspectiva de por qué no hay tantos prisioneros de guerra norcoreanos. Y el problema que está ocurriendo con este sentido, vámonos ya al mapa del canal que como saben lo tienen los miembros de Patreon, link en la descripción para los que quieran acceder. El problema que está ocurriendo con todo esto es que esta es la fotografía que fue presentada. Ucrania afirma que esta foto es el primer norcoreano capturado en la región de Kursk. No está claro si esto es cierto o no, pero en teoría, dado que los coreanos, según lo que comentaban las fuentes ucranianas, ya están participando en batalla, esto es posible y, según ellos, no hay nada de qué sorprenderse. Esa fue la información compartida hace unos días. Y esa información pues fue elevada, como digo, a todos los medios de comunicación, a toda la prensa, se compartió en 1001 canales, todos los canales que hacen o hacen algo parecido al resumen militar, que comentan sobre el conflicto en Ucrania, que pues simplemente analizan fotografías o informes o que ponen videos igual y analizan los mapas. Comenzaron a publicar, ¿no? De que ya era oficial que había tropas norcoreanas en el campo de batalla, que pues esto representaba clarísimamente que eran tropas norcoreanas. Solo hay un pequeño problema que, como siempre digo, pues la gente nunca deja añejar las noticias y nunca pone en duda la veracidad de lo mismo, de las mismas noticias. Y es bastante curioso que esa fotografía es del 2022, específicamente de cuando comenzó el conflicto en Ucrania, y fue publicada en el medio de comunicación de Reddit, por si alguien no lo sabía. Esta fotografía es una fotografía antigua. Es una fotografía antigua que ha sido reciclada de los anales de la historia para, pues, hombre, presentar la idea de que ya ha sido capturado el primer soldado norcoreano. Que, como saben, sí que esta fotografía fue presentada de soldados rusos capturados y todo eso, pero recordarán que la Federación Rusa es un país demasiado grande y que hay bastantes personas en Rusia, en las zonas del este, que tienen estos rasgos. De esto pues hizo eco incluso la prensa occidental, pueden ver aquí a la CNN, a World News y pues ahí pues la CNN la primera, ¿no? En sacar conclusiones adelantadas sobre el hecho de los norcoreanos. Ahora, hay que hablar sobre este tema ya de los soldados norcoreanos ya de forma bastante más profunda, porque ya está comenzando a rozar lo absurdo, por no decir vamos, las fantasías que aparecen de Disney. El hecho de que últimamente se está haciendo bastante hincapié, incluso por parte del presidente de Ucrania, Zelensky, en el cual pues en sus redes sociales comentaba de que el motivo de por qué, aunque hay miles de norcoreanos peleando en el frente de Kursk, según ellos, más de 12.000 norcoreanos están en la zona de contacto, en la primera línea de contacto, y 100.000 ya están en el frente de Ucrania, según la prensa occidental, eso más que nada, los 100.000, que hasta ahora pues al parecer los norcoreanos son los maestros del camuflaje. Pues Zelensky nos venía a contar la historia de que
el motivo de por qué no tenían prisioneros ni evidencia sustancial era porque, pues, como los ucranianos combatían tan bien en el frente de Kursk, cada que intentaban, pues, tomar prisioneros, pues la mayoría eran destrozados en el campo de batalla porque hacían ataques de carne, según lo que comentaba Zelensky. Ataques de carne no han existido por ninguna de las dos partes, ni por Ucrania ni por Rusia en este conflicto. Yo entiendo que es un término despectivo que fue utilizado en la guerra de Corea, por si no estoy mal, de New York Times, para referirse pues a esa situación que ocurría de asaltos con bastante infantería de forma frontal, sin cobertura y sin apoyo contra las posiciones norteamericanas. Y era un factor propagandístico, pero hasta ahora seguimos utilizando ese término que no es ningún término militar, eso de asaltos de carne. Cualquiera que ponga en el título asalto de carne ruso, asalto de carne ucraniano, no tiene ningún sentido. No está analizando todo el campo de batalla ni la situación que se está desarrollando tácticamente más que nada en el frente ni operativamente. Y este sentido de que incluso el propio presidente de Ucrania habla de asaltos de carne contra las posiciones ucranianas de soldados norcoreanos y que vamos, que como en las películas ahí les hacen, como vienen cargando en línea, campo abierto, todos ahí sin cobertura, sin apoyo, pues ahí con la ametralladora cargándose a todos, lo cual no es cierto. Incluso los videos estos que se ve a las escuadras avanzando a través de ese campo abierto, se puede ver ciertas maniobras tácticas desarrolladas por esas escuadras. Otra cosa es que simplemente nadie quiera analizarlo a profundidad, pero se puede ver claramente que esas escuadras estaban avanzando en diferentes hileras separados por obviamente la estructura de combate para avanzar hacia una posición que está a través de un campo abierto. Fueron soltados anteriormente por unidades mecanizadas y habían recibido apoyo directo por aviación. Que nadie se molesta en comentar eso, pero cuando todo el mundo ve el video y no entiendes lo que pasa en esos videos, no quieres desarrollar lo que pasa en esos videos, ni ver el precedente de videos de, por ejemplo, ustedes lo vieron, bombas incluso de 3.000 kilogramos siendo soltados contra ese bosque días antes del asalto de esa infantería. Incluso las posiciones fueron cubiertas, lo cual contradice por completo el concepto de asaltos de carne, porque el asalto de carne es una maniobra, según lo que comentaban en la prensa, que pues cuando dio su origen resaltaba que era asalto de infantería sin cobertura, sin pues ninguna maniobra, simplemente avanzar directamente contra una posición protegida, lo cual no es lo que estaba pasando. Pero pues cada vez más videos se tomaban borrosos, fuera de ángulos. Si se tomaba la fotografía o el video, o si se toma alguna imagen, por lo menos, de algún soldado con rasgos asiáticos rusos en el frente de Kursk, es pasado como soldado norcoreano, lo cual ya de por sí da ciertos tintes un poco que, hombre, alguien ni siquiera se ha molestado en ver qué unidades rusas están en la zona, que es bastante importante, como ya he dicho varias veces, analizar qué unidades rusas están en la zona, porque las unidades rusas que están en la zona, muchas de ellas son de las regiones del este y que tienen sus cuarteles generales, y la mano de obra predominante de esas unidades viene de las regiones del este o centrales de Asia Central de Rusia. Y es lógico que haya personas con estos rasgos. También hemos visto los propios videos rusos que se podía ver que eran tropas rusas las que luego los ucranianos intentaban hacer pasar como videos de que eran tropas norcoreanas. Entonces hay una serie de contradicciones y al mismo tiempo pues esas contradicciones de incluso el mando ucraniano de intentar hacer pasar de que están siendo atacados por 50.000 tropas en la región de Kursk. Eso también es una cosa bastante importante, que el mando ucraniano hace hincapié en estos días de que hay 50.000 tropas ofendiéndolos constantemente en el frente de Kursk, acompañados de 12.000 norcoreanos. Estamos hablando de más de un equivalente de 60.000 tropas, más del equivalente de un ejército entero ruso. Entiendes, a la organización militar rusa, 50.000 para un estándar de ejército, más de 50.000, pues estamos hablando del equivalente por lo menos a 3 cores de unidades rusas, ¿vale? Por poner un aproximado, según los estándares rusos. Pero sí que es verdad que los ucranianos también hacen el contrapeso, ¿no? Su principal motivación es que comentan que ellos están siendo superados en un equivalente de 1 a 6, porque según ellos pues tienen un equivalente entre 7.000 y 10.000 tropas dentro de Kursk y están siendo asaltados por unos 60.000 tropas, incluso en asaltos masivos de carne de norcoreanos. Entonces, una de las cosas principales de la propaganda, y creo que pues en este caso sí que voy a mencionar el canal Willy On, que es un canal de habla inglesa, como otros canales, incluso pro-ucranianos y pro-rusos, que están ya sacando más debate sobre este tema de que el problema que está teniendo Ucrania es que la falta de, el exceso de propaganda está comenzando a hacer un daño tremendo a la moral de las Fuerzas Armadas de Ucrania.
y la forma en la que se está utilizando pues puede dañar incluso la impresión del público ucraniano sobre cómo se está llevando la guerra, porque simplemente muchas de las cosas que se presentan en la televisión, en las redes sociales, terminan siendo completamente mentiras, ofensivas fantasmas, unidades fantasmas, yo qué sé, estimaciones que no son, mentiras sobre la utilidad de equipo militar, por ejemplo, las mentiras sobre las capacidades de los Patriot, de los F-16. Todas esas cosas comienzan a pasar peso. Y en la región de Kursk, una cosa importante de la propaganda es que para que la propaganda sea efectiva, eso grábense en la cabeza, para que una propaganda sea efectiva tienes que meterla dentro de una verdad. Y sí que es una verdad absoluta, y eso grábense en la cabeza, de que hay por lo menos un equivalente de 60.000 tropas rusas en el norte, pero en el grupo Sever, que hay que entender lo que es el grupo Sever, que es toda la organización militar que está presente, todo el grupo de tropas rusas que se encarga del frente del norte, Kharkov, bueno, en este caso Belgorod, Kharkov, esa conexión que hay ahí, Kursk, Sumy, que es esta conexión que hay en el frente de Kursk, y la zona de Bryansk, que pues todavía hay algunos combates de vez en cuando por esas regiones, en todo el frente del norte. Pero eso abarca toda la organización militar que se encuentra en la zona del norte. No ese concepto de que no, es que todos están metidos en esta bolsa de que los rusos están presionando con 60.000 tropas uno tras otro en asalto con carne. Y además de eso, lo de las tropas norcoreanas, hasta ahora no tenemos una confirmación 100% verídica. Para este punto, según los informes ucranianos, han habido miles de tropas norcoreanas que han fallecido en el combate, que han cargado contra sus posiciones y han salido victoriosos. Para este punto debería haber imágenes de heridos, de prisioneros de guerra, de fallecidos, del equipamiento utilizado, de todo tipo. Se supone que son miles de tropas, eso no pasaría desapercibido. 12.000 tropas en combate activo en una zona en la que los ucranianos tienen constantemente, como ustedes han visto, siempre grabando con drones, con cámaras GoPro, la infantería, con celulares. En este tiempo no es complicado tomar una foto en este momento, pues, de todas las unidades militares. Y sobre todo, incluso el presidente de Ucrania, Zelensky, intentaba excusarse diciendo de que no, a ver, sí capturamos norcoreanos, pero es que están tan heridos que los pobres se mueren antes de que los podamos interrogar. Qué conveniente también esa asimilación. Por lo cual, algunos ya están comenzando a sacar la iniciativa de que el tema de los norcoreanos aparentaría que es más por un motivo propagandístico. Hasta ahora no sabemos si están al 100%. Puede ser que haya unidades norcoreanas, pero muy pequeñas en la zona, muy pequeñas. No hay tantas unidades combatiendo en el frente de Kursk. Estamos hablando de por lo menos un aproximado de 10.000 para las tropas rusas y 7.000 para las tropas ucranianas. Y eso estoy incluyendo segunda y tercera línea. En plan, en la línea de contacto van a encontrar unos cientos disparándose entre sí, como diríamos vulgarmente, pero la mayoría de operaciones son en escalones, nada está completamente enganchado en el frente y eso también es una apreciación que hay que hacer. Que el combate en Kursk está siendo bastante violento, bastante activo, como hemos visto, pero no a la escala que se está intentando presentar de que aquí hay ejércitos enteros que están ahí, los ucranianos aguantando oleadas de zombies, como si esto fuera el Plantas versus Zombies, ¿no? Nada de eso está pasando de verdad. Pero sí que es verdad que justifica la narrativa que incluso el presidente de Ucrania quería proporcionar de que están siendo sobrepasados en Kursk. Y la narrativa que incluso algunos están comenzando a caer es que el motivo de por qué se está haciendo esto es porque se quiere justificar ante la población ucraniana, ante sus aliados occidentales, de por qué van a tener que retirarse de Kursk. Porque para este punto, la situación en Kursk se encuentran en el riesgo de ser embolsados en la zona del norte, se encuentran en el riesgo de que las tropas rusas entren por la zona del sur a la zona de Shuja, y peor aún se encuentran con el riesgo de ser cercados por completo dentro de Kursk si los rusos se aproximan peligrosamente a la carretera R200, que es la que pasa por esta zona central, ¿no? Ya hemos hablado de eso. Y en este momento, pues, esa capacidad de combate de las Fuerzas Armadas de Ucrania no ha podido, pues, mantener el frente. Eso creo que ya es más que lógico para este momento. Están en un retroceso continuo en la zona de Kursk. No estoy diciendo que esto sea fácil para las tropas rusas. Hemos visto bajas, como también hemos visto bajas en las tropas ucranianas bastante fuertes en la zona de Kursk. Ha habido combates bastante encarnizados entre las dos partes en esos bosques y en esos poblados. Pero sí que es verdad que, como digo, la propaganda es efectiva cuando se la presenta o se la acopla a una verdad contada a medias o una verdad alterada para, pues, obviamente favorecer tu narrativa. Y en este caso, pues, puede ser que haya tropas norcoreanas. No lo sabemos. Yo no estoy en el mando, en la planificación mayor del Estado ruso como para saber qué está pasando, ni en la ucraniana.
Pero al mismo tiempo tampoco hay la cantidad de tropas que se están presentando y pues hay que analizar cuál es el motivo. ¿Cuál es el motivo de presentar esta narrativa constante de tropas norcoreanas por miles, asaltos de carnes por miles? Esta narrativa de que no, es que nos estamos retirando porque, a ver, o sea, nos estamos replegando, pero los estamos causando bajas de miles todos los días a estas tropas norcoreanas y rusas en la zona del norte. Algunos ya han comentado que hay 3.000, 4.000 muertos de las tropas norcoreanas. Ya les digo yo que eso no abarca ni siquiera las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en estos meses. O sea, es ilógico ni de Rusia ni de Ucrania. Son tan encarnizados los combates como se están presentando. Dan la impresión por la narrativa que se está presentando, pero no es así la situación de combate real en esta zona. Sí que es una situación dura y de momento pues lo único que les puedo dejar con esta nota, que es lo que quiero resumir, es que el tema de los norcoreanos, como el tema de por qué se está desarrollando tan negativamente esta narrativa ya dentro de Ucrania, es porque la gente ya no está comprando con estas cosas de que pues ya estas verdades a medias, sin pruebas, contadas por el mando político o militar, ya son incluso cuestionadas por la prensa occidental, ya son cuestionadas por dentro de las propias fuentes ucranianas. Como hemos visto, incluso Deep State ha comenzado a tener problemas con el Estado Mayor ucraniano por no contar la narrativa que les favorece, ¿no? Y pues en este caso, lo único que podemos hacer es más de lo mismo. Esperar, confirmar y, como siempre digo, mente fría, porque aquí, como pueden ver, esa fotografía circuló por todo internet. Para que un medio como la CNN, que tiene miles de millones de dólares, pues como un medio de la CNN, pase esa fotografía y esa información como verídica sin comprobar la fuente ni de dónde procede esa información, da mucho también a cuestionar de cuál es la pureza de la información presentada y cuál es el motivo de por qué se intenta presentar desesperadamente esta narrativa de miles de norcoreanos en la zona del frente de Kursk y por qué no se nos presenta la información que sea definitiva sobre el estado actual de esa situación. Y es bastante curioso porque hablan y hablan y hablan y hablan de los norcoreanos, pero no tocan y, por ejemplo, la CNN jamás ha hablado de la pérdida de la zona del norte, del embolsamiento doble que ha ocurrido en la zona del noroeste, hacia la dirección de Korenevo. No han tocado ni siquiera el tema de los batallones que fueron rodeados en esa zona, que vimos un montón de rendiciones, poblados enteros rodeados, unidades mecanizadas como Abrams, Bradleys, Leopards destruidos por completo en el campo un poco más al oeste, en ese segundo intento de Axis a la zona del oeste, de la zona de Korenevo, en la zona de Glukove, y nadie comenta esas cosas, por lo cual los norcoreanos hacen más ruido, pero ese ruido también ayuda, pues, no prestar tanta atención a lo que está pasando incluso en el frente del este, y peor aún, lo que está pasando en verdad en el terreno, que nadie quiere comentar a ciencia cierta por qué los ucranianos están retrocediendo, y no solo los ucranianos, sino incluso las unidades de la Legión extranjera y las unidades mercenarias que fueron contratados para este propósito de mantenerse frente en Kursk, ¿no? Así que yo sé que me he extendido bastante, pero hay que entender eso porque ya está rozando algo, ¿cómo decirlo? De lo imaginario y de lo absurdo, que incluso la gente en Ucrania está comenzando a decir, venga, ya, o sea, ya estamos con los norcoreanos otra vez. Ahora, Malaya Lovnaya, ahora sí ya yéndonos al mapa. Los tanques ucranianos, esto ya yéndonos un poco más a la realidad, sí que están intentando proporcionar fuego de apoyo directo contra las tropas rusas, básicamente apoyar la resistencia de la carretera principal que cubre estos bosques que se dirigen a Malaya Lovnaya. Como hemos hablado reiteradas veces, el hecho de que los ucranianos pierdan esta comunicación o pierdan este poblado o pierdan la carretera del sur del poblado significaría que cientos de tropas ucranianas serían rodeadas en la zona del norte. Y como pueden ver, las condiciones climáticas incluso han hecho que algunos tanques no puedan maniobrar de forma adecuada en el campo y que pues tengan que tomar carreteras que son viables para las tropas de operadores de drones rusos para atacarlos de forma reiterada. Como pueden ver, este tanque T-64, si no estoy mal, de las Fuerzas Armadas de Ucrania, siendo atacado una y otra vez con ese propósito. Y pues en este momento pues podemos confirmar que el poblado de Viktorovka pues se encuentra ya bajo los ojos de las tropas rusas y no me extrañaría porque, como he comentado, lo más lógico sería intentar maniobrar e intentar evitar como tal Malaya Lovnaya, intentar pues evitar lo que los ucranianos quieren, arrastrar a los rusos pues a ese poblado que han preparado con campos minados densos alrededor, como hemos visto en esos intentos fallidos de parte de Rusia de penetrar la defensa exterior del norte del poblado, ¿no? Ahora, yéndonos a la zona del norte, yéndonos a la zona del frente de Kupiansk,
Las Fuerzas Armadas de Rusia se ha confirmado ya por múltiples fuentes que han logrado el acometido que habíamos hablado hace unos días. Las fuerzas rusas que habían desembarcado en el río, al otro lado del río Oshkil, pues han logrado el acometido de expulsar a las Fuerzas Armadas de Ucrania de los barrios del sur, y en este momento se ha confirmado por múltiples fuentes, tanto ucranianas como rusas como neutrales, de que las Fuerzas Armadas de Rusia han logrado establecerse, como habíamos comentado, ¿no? Que el objetivo ruso iba a ser, como de lugar, establecerse en el cruce de la carretera, en el cruce de esta carretera principal y en los edificios más altos de la zona, porque desde esa zona le iba a favorecer a los grupos de ingeniería para comenzar a crear más puntos de ingreso, más puntos de apoyo para la logística al otro lado de esta operación anfibia que se está desarrollando en el frente de Kupiansk por la zona del norte. Y en este momento pues tenemos esa confirmación de que los rusos han logrado cortar eficazmente, han logrado cortar físicamente la carretera, que si no estoy mal, Antoshkayav, R79, por donde pasan pues estos dos puentes, aunque hay una divergencia por la parte del sur. Hay que mencionar que los dos puentes están destruidos, pero que esta zona de cruce puede ser utilizado por los grupos de ingeniería rusos para pues establecer una zona de cruce más amplia, más densa, y sobre todo pues puede facilitar de que las tropas rusas comiencen a tener apoyo pesado al otro lado del río, lo cual es lo lógico y lo ideal que buscas en un asalto anfibio, comenzar a estructurar pues tus líneas logísticas antes de comenzar ya a expandir la zona de control más allá de la zona de cruce, alejarte de la zona de logística principal, pero hay que asegurar esos puntos de cruce. Y en este caso, pues, ya tenemos esta confirmación de que las tropas rusas pues han logrado ese acometido de penetrar esa zona defensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el centro del poblado. Nadie sabe qué está pasando exactamente en esta dirección porque los ucranianos no han podido responder de forma adecuada. Sí que es verdad que hay que comentar, pongo aquí el medio de comunicación Shurimav, porque pues como digo, las fuentes rusas y ucranianas lo han ya confirmado, pero pues Shurimav pues se lo conoce como una fuente neutral, así que pongo ahí pues también una fuente neutral para que vean esa situación. Ya las posiciones que se han tomado alrededor de la zona de Rakovo, que básicamente Rakovo estaba casi bajo el control completo de las Fuerzas Armadas de Rusia, pueden significar un punto de ingreso significativo para ya asaltar el resto de esta zona urbana. Hay que mencionar de que como los rusos controlan toda esta zona urbana, que está incluso delimitada con estos puntos de cruce que pueden ser a través de la zona del río y el bosque, que entenderán que estas zonas boscosas pueden ser muy buenos puntos para ocultar equipamiento, para tener pontones o puntos de cruce móviles a través de la zona del río. Es un río, pues el río Oshkil, en esta parte del río específicamente no es tan ancha como en otras partes, que lo podemos analizar, si quieren, pues de esa manera para que entiendan. Estamos hablando de 1 kilómetro de cruce que aún así entenderán que sigue siendo significativo en algunas partes del río, pero a comparación de otras partes del río Oshkil en la cual, por ejemplo, en la zona del frente de Kupiansk, es más ancho esa zona del cruce, pues de momento no se presenta esa situación. En el hipotético de que las tropas rusas lograran establecer el control de este punto de cruce en toda esta zona, veremos, porque algunos, y yo también me sumo a eso, es muy probable que las tropas rusas, en vez de maniobrar contra la zona del norte e intentar desarticular, por ejemplo, esta línea defensiva en la parte norte de la zona del sureste ¿cómo es? El poblado de Volchansk, es muy probable que las tropas rusas principalmente intenten maniobrar contra el flanco norte de la ciudad de Kupiansk e intenten meterlo en una pinza, que es lo más lógico. Kupiansk ha sido preparado muy fuertemente para la defensa prolongada de la ciudad y sería pues lo más lógico intentar desarticular esa defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania, básicamente no acometiéndose a el combate urbano, sino acometiéndose pues a cortar esas líneas de suministro o a suprimirlas. Ahora, ya podemos confirmar cómo se encuentra el frente de Kupiansk. Por la parte del norte del frente de Kupiansk podemos por lo menos confirmar que los barrios en los que se conocía que la infantería rusa había entrado hace más de 2 meses, si no estoy mal, que todavía esperábamos una confirmación de esta zona, pues se encuentran bajo el control ucraniano. Desconocemos el control de la planta de la zona del bosque, pero en esta zona de acá del norte de Kupiansk, pues ya podemos confirmar por los videos rusos presentados de que pues la infantería ucraniana estaba en esta parte de la ciudad, ¿vale? Que los rusos estaban atacándolos con artillería, con munición guiada a Krasnopil, algunas unidades de infantería, algunas escuadras de infantería que los rusos proclamaban que estaban dentro de esos edificios, pues eran objetivos de la artillería rusa. Eso nos ayuda a confirmar un poco cómo se encuentra el frente. Desconocemos la situación de combate del otro cruce del río Oshkil que se encontraba en esta zona de acá, y desconocemos la situación de combate sobre la zona de la planta y la zona del bosque, que también se había comentado que había creado un punto de ingreso para las Fuerzas Armadas de Rusia dentro de la ciudad.
Sí que las Fuerzas Armadas de Ucrania, para lograr esta cometida, desplegaron 2 brigadas más de su reserva para pues tapar este hueco que, como saben, incluso el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania tuvo que presentarse directamente a la ciudad de Kupiansk, al frente de Kupiansk, para pues analizar la situación después de que los rusos rompieran el frente y entraran hasta esta zona del puente de acá, como recordarán en esos videos, ¿no? Pero ahora podemos ver que los ucranianos han hecho retroceder al ejército ruso dentro de la ciudad. Ahora, en la zona de Kuryakivka, pues en la zona de Kuryakivka, las Fuerzas Armadas de Rusia en la parte del sur, específicamente en la zona de Zagritsove, pues las Fuerzas Armadas de Rusia, para este punto, podemos confirmar ya que han logrado penetrar la defensa ucraniana. Hemos visto que han logrado penetrar día tras día, vemos más avances contra esta zona ya, la zona del sur del poblado. Recordarán que hace unos días los habíamos visto acá, luego acá y ahora los vemos por acá. Entonces podemos ver que ha habido un avance constante a través del pueblo. Por lo menos podemos comentar que hay una especie de avance táctico alrededor de la zona. Desconocemos ahora, para este punto, la situación de combate presentada para las Fuerzas Armadas de Ucrania dentro de la zona interior que se forma en esta pinza que se ha formado desde la caída del poblado de Lesova. En Lesova la situación pues sigue siendo igual de mala, pero al parecer es aún peor de lo que se nos ha contado. Primero que nada, hace unos días había presentado el video en el que había tropas rusas en este perímetro, en la zona del este del poblado, que había infantería rusa. Algunos escépticos, por lo general, pues han comentado que no, eso simplemente era el inicio de las operaciones de asalto ruso, pero que los rusos habían sido expulsados del poblado. Pues para el día de hoy, esas especulaciones de que todavía había posibilidades han sido disipadas por las unidades rusas que pues básicamente plantaron la bandera de la Federación Rusa. Esto fue plantada, si no estoy mal, por el 26 Regimiento de Fusileros Motorizados rusos en la zona, los cuales, pues como pueden ver, incluso estaban andando tranquilos y básicamente sin mucho cuidado, que digamos, ese binomio. ¿Y por qué estaban andando tranquilos y sin mucho cuidado? Porque según la información presentada por fuentes bastante fiables, la situación alrededor de este frente es peor de lo que se sabe, básicamente. Las Fuerzas Armadas de Rusia al parecer han establecido el control y se han posicionado en las partes exteriores de la zona del canal a través de la zona de la carretera, y la conexión entre las Fuerzas Armadas de Ucrania, entre la zona de Seliny y Nayi y la zona de la carretera se ven obstruidas por este avance ruso a través de la misma. Eso también viene a confirmar básicamente que las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido el control parcial de estos campos de acá, ¿vale? Que como pueden ver se encontraban en esta semipinza por parte de las tropas rusas desde el control de la toma de ese poblado que hemos mencionado antes, del poblado de Losova y el poblado del sur, el poblado de Vishneve. Pues esos dos poblados estaban sirviendo para básicamente mantener a las Fuerzas Armadas de Ucrania fuera de combate en toda esa zona del centro. De momento, lo vamos a dejar en la zona gris hasta que no se confirme ese avance, pero lo que nos están comentando estas fuentes bastante fiables es que la situación se encuentra de esta manera en verdad, que toda esta zona de acá ya le pertenece a las Fuerzas Armadas de Rusia y que se han deshecho de toda esa zona con el propósito de avanzar especialmente a través de la carretera principal, que pueden ver que es algo que estamos viendo una renuencia constante, por lo menos en esta época de cambio climático, como hemos hablado, que esas carreteras principales se vuelven puntos principales para los avances y para la defensa de las dos partes, porque muy pocas carreteras pueden soportar pues ese cambio climático y el peso de los vehículos que tienen que avanzar para soportar este avance. También pues el desplazamiento de la infantería. Sin embargo, pues ya podemos ver que la iniciativa rusa se está aproximando pues al poblado de Borishka, que en Borishka pues veremos si en ese poblado los ucranianos quieren plantear defensa alrededor de la colina que pasa por la zona, porque hay una cosa importante que mencionar. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, como pueden ver, han creado una línea defensiva que literalmente cubre todo el perímetro exterior de la zona del norte, este y del noreste del poblado, como también su parte del sur, a través del poblado de Shikivka. Por lo cual, las tropas rusas en este momento están maniobrando para cortar la distancia hacia la primera línea defensiva ucraniana presentada alrededor de la zona que se acerca al río Oshkil, a esta parte del río Oshkil que, como hemos mencionado, pues esta parte sí que es bastante densa de cruzar, pero que aún así, pues eso ya nos ayuda a entender de que los ucranianos, que las tropas rusas están comenzando a maniobrar con el propósito específico de comenzar a cortar esa dirección. Y de momento estamos viendo pues más de lo mismo, asaltos muy pequeños, asaltos pues con infantería, con escuadras pequeñas, nada loco. No estamos viendo el primer ejército de tanques con sus 40.000 hombres ahí
asaltando todo el Axis ahí en maniobras de 100 tanques ahí. No, nada de eso, pero estamos viendo escuadras en grupos, yo qué sé, un pelotón, transportados por 2 IFBs, un tanque en cobertura, poco más. Pero de momento pues vamos a ver hasta qué punto pueden desarrollar esa maniobra, porque cuando lleguen a la primera línea defensiva veremos si esa línea estaba preparada o si es como por ejemplo líneas en Procops que no están muy bien preparadas, que en el papel entiendes el mapa, ¿no? Que en el papel se ve como que están súper bien fortificadas y cuando llegan las tropas rusas pues al parecer habían algunos recortes del dinero entregado para la creación de esas fortificaciones, si es que se entiende, ¿no? Ahora, frente de Chasiviar, las fuentes rusas y ucranianas pues presentan la información de que las tropas rusas, especialmente las unidades de paracaidistas y las unidades de fusileros motorizados, se han abierto paso hasta la primera zona del parque que se encuentra justo en esta dirección. Como podemos ver, las tropas rusas están comenzando a maniobrar específicamente contra esta zona del norte. Están intentando pues tomar toda esta zona de las dachas, toda esta zona que pues en este momento se volvería crítica para las Fuerzas Armadas de Ucrania porque podría desarticular incluso la logística que se encuentra en la zona. En el hipotético de que las tropas rusas lograran establecerse en toda esta zona, primero que nada les da la facilidad de comenzar asaltos contra la parte central al otro lado del canal y segundo pues les va a abrir la posibilidad de maniobrar, como hemos visto en otras situaciones, a través de esta línea ferroviaria que pasa por esta zona y sobre todo comenzar a tener pues visual directa contra algunas de las líneas logísticas ucranianas que pasan por la parte interior y por la parte del oeste. Así que podemos ver también que sí que hay una iniciativa de avanzar por esas zonas. De momento estamos a la espera de ver cuál va a ser la respuesta ucraniana, porque incluso esta zona central se va a ver amenazada en ese hipotético de que las tropas rusas pues lograran su acometido de atrincherarse y de tomar todo el control de esas pequeñas dachas en la zona del norte. De momento, tocará esperar y ver qué pasa exactamente en esa dirección, pero ya podemos ver que pues esa penetración en el combate urbano pues está ocurriendo de forma significativa, al igual que en el frente de Torrens, por ejemplo. En el frente de Torrens se ha confirmado la presencia rusa ya a escasos cientos de metros del Terracón, que en este caso se encuentra en la zona central controlada por el lado ucraniano, porque en verdad la zona central ya la tiene el ejército ruso. Pero en este momento, hacia la zona de la escuela y hacia la zona del hospital, si no estoy mal, que hay una escuela y un hospital acá al norte, pues se confirma que las tropas rusas han logrado pues básicamente deshacerse de toda esta zona en la parte central, que básicamente las tropas ucranianas estaban atacando con drones y morteros a la infantería rusa en estos edificios, lo cual confirmaba y confirma pues esa presencia de la infantería rusa por lo menos en estas calles centrales, que de momento pues lo vamos a dejar en la zona gris, pero que al parecer la gran mayoría de la zona se encuentra más que nada bajo el control de las Fuerzas Armadas de Rusia, esta zona gris, y que en este momento las Fuerzas Armadas de Ucrania se están intentando pues replegar o están intentando mantener a raya al ejército ruso con drones, con morteros y con artillería, pero al parecer, los combates de la infantería ucraniana están comenzando a ceder. Incluso se han presentado ya videos de parte de Rusia de algunas unidades de élite ucranianas movidas a la zona que han caído como prisioneros de guerra, y algunos de ellos como prisioneros de guerra voluntarios, o sea, básicamente que se quedaron fuera de combate y que simplemente pues decidieron rendirse. Que algunas de estas unidades ucranianas, pues al parecer habían sido mandadas al frente con la expectativa de mantener la zona como de lugar y que en este momento pues esas unidades han tenido que replegarse de forma pues ya al perímetro exterior de la ciudad, que pueden ver que de la ciudad de Torrens, la gran mayoría de la ciudad ahora se encuentra bajo el control ruso y como hablamos en otras ciudades, ahora lo que queda es el perímetro exterior, que las Fuerzas Armadas de Ucrania están siendo expulsadas a los campos exteriores básicamente de la ciudad. Esta ciudad había sido una fortaleza entera para las Fuerzas Armadas de Ucrania desde el 2014. La zona bueno, en ese tiempo se conocía como el combate alrededor de la zona de Gorlivka, que es básicamente toda esta zona de acá, que pueden ver que hay una serie de infraestructura de trincheras y túneles subterráneos que los rusos cruzaron de manera peculiar, porque también cavaron túneles bajo tierra para cruzar esas zonas y luego pues pudieron ver toda esta fractura de la defensa ucraniana exterior que ahora ha dado pie pues a este combate urbano y que en este momento las tropas rusas pues ostentan la mayoría del control sobre las posiciones clave de la ciudad, por no decir la mina, la zona del sur y la zona del centro. Las zonas exteriores de momento se han comentado más avances de las tropas rusas por la parte central y se han comentado contraataques de las tropas ucranianas en el poblado conocido como Shervinivka. De momento no se ha presentado información de ninguna de las dos partes sobre este tema, pero pues vamos a dejarlo de esta manera hasta que no se confirme pues hasta dónde se encuentra el frente de verdad en esta situación de combate. Ahora,
También es cierto que los ucranianos a través de la carretera principal están teniendo problemas logísticos, que es algo que está siendo bastante clásico, ¿no? Como notarán últimamente. En la carretera principal, las Fuerzas Armadas de Ucrania estaban intentando, pues... ¿Dónde está el video? Vale, esto no era. Un segundo. Vale, no tengo el video por algún motivo. Pero básicamente háganse una idea que los operadores de drones rusos estaban controlando por completo la carretera. Eso quiere decir que es un video en el que se puede ver tranquilamente que los vehículos ucranianos ligeros, pesados, que intentan entrar por la carretera principal, que vuelvo y hago hincapié, todos los informes en este tiempo son vitales en esta condición climática como es el invierno, estaban controlados por los operadores de drones rusos. Al parecer la guerra electrónica ha fracasado en la zona. Y también es cierto que las Fuerzas Armadas de Ucrania se están quejando que los nuevos drones con fibra óptica, que los primeros en utilizarlo fueron los ucranianos, por lo que tengo entendido, y ahora los rusos lo han copiado y lo han comenzado a hacer mejor y en gran masa, a comparación de las fuerzas ucranianas, que por algún motivo están escaseando en ese tipo de drones, más no en otro tipo de drones. Pues en este caso, las tropas rusas han comenzado pues a explotar eso para golpear incluso vehículos que tienen guerra electrónica, lo cual debilita la logística, las unidades de reposicionamiento, debilita la rotación. Eso también pues genera caos como tal, porque no saben las unidades ucranianas cuándo van a ser evacuadas, si pueden ser evacuadas o si van a llegar suministros básicos como medicina y alimentos a esa parte ya exterior, que no estaba planificada la parte exterior, el perímetro exterior del norte y del noreste, no estaban planificados para una defensa como tal en la zona. Pueden ver que alrededor de la zona del norte y toda esta zona no había grandes líneas defensivas como por ejemplo en la parte del sur. Eso sí, en el perímetro exterior sí que había líneas defensivas con el propósito especial de defender en el hipotético de que ocurriera alguna penetración por el flanco y evitar que básicamente tener una defensa en 360 grados para la ciudad, pero no pues este tipo de maniobras tan, vamos, brutales como un combate urbano que está presionando hasta la última posición ucraniana dentro de la zona. El frente de Prokopsk, podemos irnos ya a la ciudad de Prokopsk. Hemos visto algo que pues ha sorprendido a muchos y pues quieras o no, es algo de aplaudir porque ocurrió un evento peculiar. En este caso pues los operadores de drones rusos, igual con estos drones de fibra óptica, si no estoy mal, vieron este vehículo, este Ural, si no estoy mal, ucraniano, que pues obviamente transportaba munición y equipamiento ucraniano. Y pueden ver aquí incluso el distintivo ucraniano que tiene las marcaciones ucranianas. Em, lo curioso de este video son dos cosas. Primero que nada, pueden ver que este dron ruso está casi ya en el perímetro o dentro de la zona de Prokopsk, dentro de los edificios altos, y tiene cobertura para entrar y maniobrar delicadamente contra estos objetivos militares, que ya pueden ver que sí que ha tenido un impacto anterior. Este vehículo, pueden ver que la rueda y la parte del lado derecho del copiloto está ya impactada por seguramente algún dron, y que básicamente es para rematar el vehículo. Pero podemos ver que estos drones tienen hasta ahora, libre albedrío, tienen, vamos, acceso libre a la ciudad, lo cual debilita aún más la defensa ucraniana, que pueden ver que incluso antes de que ya haya combates dentro de la ciudad está siendo debilitada parcialmente la defensa ucraniana con estos ataques tácticos que están drenando pues esa capacidad o esa eficiencia para construir fortificaciones como hemos visto y para posicionar unidades clave o transportar equipamiento clave a posiciones que van a ser seguramente en un futuro próximo, según lo que se comenta, la primera línea del frente. Y en este caso pues este vehículo es una de esas situaciones. Y luego pues podemos ver pues esta situación en la que había un civil en la zona, que entenderán que pues es una situación bastante mala. La señora estaba sacando la basura y pues nada, el operador de dron se quedó esperando a que la señora pues se fuera para atacar el vehículo. Que pueden ver que el operador de dron estaba en plan, siga señora usted. Lo cual, a ver, algunos yo entiendo que se estaban riendo de la situación, pero quieras o no, esas son de esas clases de cosas que pues, como digo, pues condonamos cualquier acto de violencia contra cualquier ser humano en cualquier parte del mundo. Pero esas son de esas clases de cosas que pues gustan ver porque es un comportamiento profesional. Esperó que el civil se alejara de la zona y revisó el perímetro para asegurarse de que no había ningún civil en una zona urbana como Prokopsk, que ya la ciudad ha sido evacuada, pero pueden ver que como siempre hay gente que por ahí se queda. Y en este caso, pues quieras o no, les guste o no los rusos, quieren que
admitir que el hecho de esperar, ¿no? Esperar a que el civil no esté en la zona, que entenderán que la fragmentación podría alcanzar a esa persona, es esencial. Son de esa clase de cosas que, hombre, hay que mencionarlas y hay que hacer hincapié porque yo entiendo que por la carnicería que está ocurriendo en todo el frente, pues no es obvio para este punto, pero son cosas que, pues, quieras o no, deberíamos reforzarlas y aplaudirlas de que se comporten, pues, las dos partes de manera profesional. La máxima profesionalidad de las Fuerzas Armadas de cualquier país se tiene que, pues, siempre aplaudir. Sea ucraniana, rusa, donde sea. Y en este caso, pues, este video también fue bastante llamativo por ese concepto que fue presentado, ¿no? Y como digo, hay dos cosas importantes en ese video y una de ellas pues es esa. Ahora, el poblado conocido como Dachenske ha caído ya bajo el control completo de las Fuerzas Armadas de Rusia. Se ha presenciado ya la presencia rusa, ¿no? En las edificaciones del norte, justo en este cachito de acá, la artillería ucraniana estaba atacando con fuerza esos edificios. Y en este momento, pues podemos confirmar que la presencia rusa se encuentra en la zona. Desconocemos cómo se encuentra el poblado conocido como Selene. Selene de momento no se ha confirmado su presencia total o la presencia total de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona, ni de Rusia, por eso está en la zona gris y de momento estamos esperando. Pero sí que es verdad que múltiples fuentes ya han comenzado a reafirmar el hecho de que las Fuerzas Armadas de Rusia han tomado el casi completo control del poblado conocido como Shevchenko. La parte exterior del noreste de Shevchenko todavía se encuentra en una especie de disputa, más que nada porque las posiciones ucranianas exteriores que están reforzadas por posiciones fortificadas, posiciones que habían sido construidas para defender el perímetro exterior de Prokopsk, están siendo utilizadas como pues puntos para seguir contraatacando esta zona, para que las Fuerzas Armadas de Rusia pues no puedan reagruparse o simplemente para que las Fuerzas Armadas de Rusia frenen o recuperar terreno perdido. Algunos, como ya saben, han sido bastante críticos de esto, de lanzar contraofensivas contra las posiciones rusas pensando que no están preparadas para recibir contraataques solo porque están maniobrando con una gran cantidad de infantería ligera, cuando en verdad pues ya hemos visto cómo han salido esos contraataques con equipamiento incluso occidental. Y en este caso, alrededor de la zona de Shevchenko, al parecer está siendo utilizada para incluso ya aglomerar tropas para comenzar a esparcirlas alrededor de la defensa ucraniana, y que al parecer algunos incluso han comentado que se podría volver todo este sector de acá una punta de la lanza para comenzar ya a establecerse en los barrios exteriores del sur de Prokopsk, que al parecer las Fuerzas Armadas de Ucrania estaban comenzando a construir una defensa activa con esta zona de acá, principalmente en la zona del este de Prokopsk, porque se esperaba principalmente que, como saben, la primera zona que alcanzó la línea del perímetro exterior de Prokopsk fue la zona del este, esta zona en Horodivka, en la zona del norte de Novohorodivka. Esta zona de acá, pues era la zona que se esperaba que asaltara la ciudad, ¿no?, de Mignorad, y que los rusos se posicionaran ahí para avanzar contra la zona del este de Prokopsk. Esa era la planificación. Pero el problema es que los rusos hicieron algo que pues nadie se esperaba. A ver, seguramente alguien se lo esperaba, pero nadie pensó que podía ser viable, ¿no? Y es básicamente que los rusos han maniobrado por toda la zona del sur y que han tomado primero que nada Selidove, que después de haber tomado Selidove las tropas rusas se expandieron, vamos, por todos lados, y ha pasado exactamente lo que habíamos comentado. Selidove era este punto esencial, este punto clave en el cual convergían las carreteras principales que conectaban incluso a la ciudad de Donetsk. Repito, Selidove era clave porque incluso la ciudad de Donetsk conectaba a Selidove por carreteras, por autopistas, en plan, por carreteras buenas, la E50, por ejemplo, por tomar un ejemplo de una de ellas, y que había una serie de infraestructura bastante densa y bastante amplia, e incluso subterránea, dentro de la propia Selidove, que fue capturada básicamente sin mucho combate, en plan, casi intacta por parte de las Fuerzas Armadas de Rusia, y que iban a comenzar a aglomerar tropas en la zona para planificar un asalto contra Prokopsk. Y en este caso lo que ha ocurrido es que sí que están planificando y están desarrollando el asalto contra Prokopsk desde Selidove, las tropas rusas, pero más que nada se han dedicado literalmente a expandir todos los alrededores de Selidove. Se encuentran bajo amenaza constante porque Selidove se ha vuelto literalmente un centro de gravedad táctico para las Fuerzas Armadas de Rusia en la zona, y por ese motivo pueden ver la importancia y el hincapié, vamos, la renuencia que tuvo las tropas rusas de intentar asaltar Selidove a como de lugar, y la renuencia que tuvo, pues, el énfasis que le puso las Fuerzas Armadas de Ucrania y el mando ucraniano, que vimos incluso tanques, Abrams y todo en la zona, de intentar mantener Selidove a como de lugar, aunque al final, pues ya vemos el resultado que ocurrió. Pues al final, pues los que se han salido con la suya en este momento son las tropas rusas que están utilizando Selidove como
literalmente la punta de la lanza que pueden ver que está comenzando a penetrar toda esta zona del frente. Y hay que analizar eso también, porque no solo se trata de analizar lo que está pasando en la primera línea, sino que hay que analizar que los rusos han reestructurado básicamente su línea logística y su centro de gravedad táctico para ver hasta qué zona pueden acceder fácilmente con recursos lo suficientemente amplios como para poder penetrar una parte específica del frente. Y esa zona pues ha pivotado Selidove porque Selidove fue capturada. Y en este momento pues ya pueden ver cómo se encuentra esa zona del frente. En la zona del poblado de no, ¿cómo se lee eso? Novoelisavetivka. En ese poblado, la situación va de mal en peor. Hay dos cosas que hay que comentar sobre esta dirección, ¿vale? Hay dos cosas que vamos a mencionar sobre toda esta dirección. Primero que nada, que las tropas rusas han entrado al poblado, ¿vale? Es algo obvio. Las Fuerzas Armadas de Ucrania incluso ya han confirmado que las tropas rusas han roto su defensa y que han tomado básicamente el poblado, la parte del este del poblado. No se ha confirmado la caída total del poblado como tal, pero que ya es algo confirmado que las tropas rusas básicamente han logrado hacer esto, ¿vale? Incluso el medio de comunicación Deep State lo confirma. Ahora, el problema que ha ocurrido, bueno, para las tropas rusas, el problema que ha ocurrido es que nada es fácil en esta vida, como ya hemos mencionado. Y incluso como pueden ver aquí el propio Deep State, nos venía a confirmar, pues, este tanque ruso, que fue bastante llamativo que el tanque pues, fue impactado por múltiples drones, RPGs, ATGMs, y el tanque seguía moviéndose. Que si no estoy mal, al final del video se puede ver que el tanque se queda parado, pero no se confirma si fue destruido por completo o no. Básicamente el video se presenta esta información. El video también nos ayuda a comprender de que las rejillas, recordarán que muchos se burlaban al principio del conflicto, ¿no? De las rejillas, ¿no? De estas mallas de metal o estos techitos que los rusos le ponían a los tanques. Pues ahí pueden ver que sirven, de vez en cuando sirven, ¿vale? De vez en cuando incluso pueden resistir impactos de forma directa, de forma constante por múltiples proyectiles AT y HAT contra estos vehículos, que pues detonan antes de detonar contra la protección principal o la armadura principal del carro de combate. Y en este caso pues pueden ver que los rusos hacen lo mismo que los ucranianos, mandan un tanque para asediar las posiciones ucranianas con fuego directo. Y al parecer, eso también he visto, eso también hay que comentar. Al parecer, porque las Fuerzas Armadas de Ucrania en esta dirección se encuentran en una manera tan desordenada, veremos, aunque en mi opinión sí que es confirmable, incluso los ucranianos lo han comentado, pero dejémoslo a la especulación rusa, ¿no? Que es propaganda rusa. Dejémoslo así, ¿vale? Pero según los rusos, porque la zona del frente, en esta parte del frente se encuentra tan desordenada que ni siquiera saben dónde están sus posiciones, los rusos incluso pueden mandar un tanque, dispararles en la cara y regresar de la zona y luego insertar infantería en la zona. Que eso era más que nada algo que habíamos visto en las Fuerzas Armadas de Ucrania, que lo hacían bajo fuego directo incluso, pero que en este caso las tropas rusas están comenzando a hacerlo porque pues se están dando cuenta que una defensa coordinada para repeler un asalto mecanizado pues ya está siendo casi nula en la zona. Y que en este momento pues están debilitándose las posiciones de una en una y que aunque haya resistencia en la zona con drones, con infantería y con artillería, la mayoría de posiciones están cayendo en efecto dominó, principalmente porque no pueden retener o no pueden coordinarse, mejor dicho, una defensa en capas y sobre todo entre armas combinadas por las diferentes brigadas presentadas en esta zona por las Fuerzas Armadas de Ucrania, como para pues repeler este tipo de asaltos. Que pues algunos, como saben, siempre se burlan de los asaltos de aquí y allá, pero ahí pues pueden ver esos incidentes. El poblado de Ukrainka, según las fuentes ucranianas, ha caído bajo el control ruso y que ahora en este momento las tropas rusas están separadas entre la zona del canal, que pues otra vez más canales, más ríos. En esta zona, en la zona topográfica, pueden ver que pues lo que separa a las Fuerzas Armadas de Ucrania de las tropas rusas es la zona de este cuerpo de agua, ¿vale? Este cuerpo de agua que está en la zona del poblado de Novosavetivka y la zona de Ukrainka. Y que, pues, de momento veremos si los rusos van a cruzar el canal por esta zona de forma directa a través de la zona del puente, aunque es muy poco probable porque la T-0515 puede formarse un cuello de botella bastante serio. Y es muy probable que las tropas rusas intenten expandirse a través de los laterales. Eso también quiere decir
que las tropas rusas es muy probable que pivoten básicamente contra esta zona del sur, básicamente el sur o el sureste de la zona de Ucrania, así que de momento tocará esperar y ver cómo se asienta esa zona del frente. En la zona del frente de Kurrohove como tal, la ciudad de Kurrohove se encuentra ya en sus últimos momentos, algunos comentarían, porque las Fuerzas Armadas de Ucrania pues han confirmado con ataques con drones y con morteros a este edificio, específicamente en la zona del muelle, en la zona pues del muelle, en la zona de la industria, ¿no? Esta zona de la fábrica, fábrica mina, que se encuentra en Kurrohove, que como saben pues es esta zona donde incluso había cuarteles de la OTAN, que recordarán que incluso la OTAN había comentado que tenía puestos de vigilancia, ¿no? Puestos de entrenamiento para las Fuerzas Armadas de Ucrania, según algunas fuentes, hace bastante tiempo, ¿no? Antes de que el frente de Prokop se encontrara en esta situación. Pues ahora esos frentes, esa zona principal está bajo asalto ya de las Fuerzas Armadas de Rusia. La infantería rusa oficialmente ha alcanzado estos edificios. Repito, este edificio estaba siendo alcanzado por la 42 Brigada de Asalto Aéreo Ucraniana, infligiendo bajas a la infantería rusa, pero que ya confirmamos que las Fuerzas Armadas de Ucrania en este momento pues, se encuentran contra la espada y la pared, porque incluso las tropas rusas que estaban asaltando la zona de Stariterny se ha confirmado que han expandido su control y que al parecer están comenzando ya a maniobrar con grupos de reconocimiento contra la carretera principal entre la conexión entre el poblado de Dashny y la ciudad de Kurrohove, por lo cual la misma conexión que se encuentra para defender el perímetro ucraniano que se encuentra alrededor de la zona de la fábrica y defender la línea de suministro se encuentra bajo un peligro sustancial en este momento. Y pues ya pueden ver esta situación que se está presentando. Y para si fuera colmo, por si fuera colmo, no lo he puesto aquí por algún motivo. Otra vez me he comido una parte de la información, pero para que quede claro esto, ¿vale? Para que quede claro esta situación y lo malo que está haciendo esta situación alrededor de la zona de la fábrica. En verdad, la situación alrededor de la zona de la fábrica se encuentra de la siguiente manera. Y digo de la siguiente manera porque básicamente se ha confirmado que las tropas rusas pues, han maniobrado contra la línea defensiva ucraniana de la parte del perímetro sur de la ciudad y que al parecer han utilizado esa misma línea para asaltar esta zona de las granjas barra almacenes que se encontraban en la zona del sur para posicionarse básicamente en el flanco sur de la zona industrial. Y que en este momento pues ya pueden ver que el objetivo que están asaltando como tres axis principales, la zona de Stariterny, la zona central a través de la zona de las minas, a través de la zona de la ciudad como tal de Kurrohove y por la zona del sur están intentando pues poner en jaque o cercar o desalojar por lo menos a las Fuerzas Armadas de Ucrania, en plan presionarlas de aquí para que evacúen la zona de forma forzosa hacia la parte interior en Andrivka y que en este momento pues está teniendo un efecto pues bastante contundente contra las Fuerzas Armadas de Ucrania que al igual que en otras partes solo pueden defenderse con drones y morteros y artillería en la zona. Hablando de la artillería, porque algunos se preguntan por qué hay tanto apoyo, por qué hay tan poco apoyo de la artillería ucraniana en la zona, es porque las unidades rusas se han dedicado, pues, por las posiciones ventajosas que han conseguido en estos meses, se han dedicado, pues, básicamente a hacer fuego de contrabatería. En esta posición, es una posición antigua, pero para que se hagan una idea, ¿no? De cómo es la situación. Esta posición de una batería de artillería de 155 milímetros M777 de producción norteamericana fue alcanzada por fuego de contrabatería, en plan, vamos, que estaba disparando y las unidades rusas detectaron la pieza de artillería y la artillería rusa atacó a la artillería ucraniana. Y el problema que está ocurriendo con este propósito, que pueden ver que toda la zona básicamente fue impactada por artillería rusa, que se quejaban las Fuerzas Armadas de Ucrania. ¿Qué está pasando? Entenderán que los rusos controlan, como he comentado, la zona de Selidove, la zona de Donetsk y la zona del sur hasta la zona de Pavlivka. Las tropas rusas básicamente tienen control de fuego contra toda esta bolsa que se está generando alrededor de la zona de Andrivka ya ni siquiera Kurrohove, sino en la zona de Andrivka en este momento. Y el control por parte de drones, artillería y aviación contra la zona interior de la misma es básicamente absoluto. Las unidades de apoyo ucranianas están teniendo especialmente cuidado de no ser alcanzadas por las tropas rusas que pues están muy, muy pendientes en suprimir o destruir cualquier capacidad de apoyo de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Aquí pueden ver una pieza de artillería ucraniana, si no estoy mal, una Vodana, que pues estaba recibiendo suministros de artillería y fue impactado pues por drones, que
muchas de estas posiciones están siendo intentadas ocultar, estas unidades de artillería. Pero incluso en la profundidad, incluso como pueden ver esta pieza de artillería que estaba intentando posicionarse fuera del rango de la zona de la bolsa, estaba ya siendo atacada por drones. Plan, que incluso los drones rusos tienen un alcance ya de, por lo menos desde la zona controlada por las tropas rusas, de 15 kilómetros en la profundidad de la defensa ucraniana, o si lo quieren poner desde el otro lado, que igual son 15 kilómetros, contra esa zona. Incluso maniobrar contra esta zona del perímetro exterior para proporcionar fuego de apoyo contra la parte interior, por ejemplo, de Kurrohove, es un suicidio para las unidades de apoyo ucranianas. Y eso con drones. Ahora imagínense con artillería que tienen más alcance. Imagínense con la aviación rusa que incluso pueden destruir posiciones fortificadas, que hay alguna que otra todavía por la zona. Ahora, en la zona de interior, ya en la parte del sur del frente a Sandrivka, las Fuerzas Armadas de Rusia, según algunas fuentes, han logrado básicamente desalojar a las Fuerzas Armadas de Ucrania de los campos centrales. Y por desalojar, entiéndase de que básicamente han comenzado a maniobrar por completo las tropas rusas contra toda esta zona. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han presentado 2 videos en los que se confirma que las tropas rusas ya se encontraban directamente en esta línea forestal. A través de la línea forestal estaban atacando las Fuerzas Armadas de Ucrania las tropas rusas que se habían abierto paso a través de la misma, con artillería, con drones, infligiendo bajas en vehículos y personal, pero que aún así se confirmó que las tropas rusas básicamente han logrado romper la defensa ucraniana y que se están aproximando a escasos kilómetros de la principal zona del río hacia la zona de Constantinopla, y que en este momento es muy probable que las tropas rusas intenten primero que nada tomar Rosliv, eso quiere decir el poblado de acá, y que intenten con ese poblado pues tener una zona donde reagruparse y que intenten sobre todo asaltar estos 2 poblados que cortan la carretera, una de las carreteras principales de las 2 que le quedan a la zona interior, a esta zona de acá. Le quedan 2 carreteras principales. Le queda la carretera de acá, le queda esta carretera de acá y le queda esta carretera de acá como carreteras amplias y densas para soportar toda la cantidad de equipamiento y unidades y toneladas de equipamiento que se tiene que mover en este momento para defender toda esta zona del frente. Y que las tropas rusas estén comenzando ya a maniobrar contra una de ellas por la parte del sur, que aunque como pueden ver todavía se encuentran a kilómetros de esa misma, ya levanta ciertas alarmas de que las tropas rusas están intentando generar otra vez lo mismo que Kurrohove, otra vez lo mismo que la parte del sur, y que ahora estén incluso poniéndose más ambiciosos y que estén intentando cercar literalmente todo un grupo entero de Fuerzas Armadas de Ucrania y múltiples brigadas dentro de esta zona. Veremos cómo se desarrolla esa situación. Lo que sí que ya no tenemos que ver, que ya no tenemos que suponer, es que las tropas rusas han alcanzado como tal la zona de la carretera y la última carretera. Voy a repetir. Esta es la última carretera. La última carretera que las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen, porque la carretera del norte ha sido cortada, la carretera del este por obvios motivos también, y la carretera del sur también, y la última carretera que le quedaban a las Fuerzas Armadas de Ucrania para la logística en la brecha de Velika Novosilivka o en la propia ciudad de Velika Novosilivka, se encuentra físicamente cortada por la infantería rusa, aunque no eficientemente cortada. Voy a explicarme. Primero que nada, podemos confirmar por la información ucraniana de que las tropas ucranianas estaban atacando a las unidades mecanizadas rusas, infligiendo bajas a esas mismas unidades rusas, pero que esas unidades rusas se encontraban ya en la zona de la carretera principal, y la manera en la que las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron detener ese asalto mecanizado ruso fue principalmente con unidades de artillería en la zona, más no con unidades de infantería, y que en el propio video se podía ver que la infantería rusa, pues, a lo lejos desembarcaba en la zona. Por lo cual, en este momento, como pueden ver, las tropas rusas se encuentran bajo supresión de las Fuerzas Armadas de Ucrania y bajo riesgo de contraataque, porque seguramente los ucranianos no quieren permitir ese cerco completo de la ciudad, pero que aún así las tropas rusas han logrado alcanzar la última carretera de la brecha de Velika Novosilivka. Oficialmente, Velika Novosilivka se encuentra bajo cerco operativo, ¿vale? Esto sí que es un cerco operativo. Todas las carreteras, todas las líneas de suministro, todas las líneas de logística que conectan a la ciudad han sido cortadas físicamente o están bajo control de fuego visual directa con equipamiento pesado contra esas carreteras, y que en este momento las unidades ucranianas que habían sido enviadas a la zona al parecer han fracasado en retener al ejército ruso,
y que como caiga toda la brecha de Velika Novosibirsk por un cerco ruso, eso quiere decir que las tropas rusas se van a encontrar a escasos kilómetros, ya no solo de, ¿cómo decirlo?, abrirse paso a través del Oblast de Donetsk, sino que incluso alcanzar ya el Oblast de Dnipropetrovsk, que se encuentran aquí a 15 kilómetros como sea tomada esa ciudad. Así que, de momento, las Fuerzas Armadas de Ucrania, la prensa occidental y todo el mundo habla de los norcoreanos, repito, habla de los norcoreanos que están aquí, allá y en todos lados los norcoreanos, pero nadie habla del desastre que está ocurriendo en el centro, ¿vale? Así que veremos qué pasa con toda esa situación. En la zona de Kherson, la artillería ucraniana que estaba posicionada en la margen del río ha sido atacada por las Fuerzas Armadas de Rusia. Algunas posiciones de artillería subterráneas, algunas posiciones de artillería en posiciones defensivas ucranianas han sido atacadas por drones que han comenzado ya a trabajar sobre estas unidades de apoyo directo. Algunos comentan que pues aparentaría más preparativos para cruzar el río, lo cual no podemos confirmar, pero bueno, pues ahí pueden ver ataques directos con drones. También es cierto que también pueden ver en ese video que la guerra electrónica ucraniana también ya está fracasando un poco. La calidad de esos videos ha incrementado de forma exponencial. Antes ese tipo de videos era impensable. Y ahora pues no sabemos qué está pasando exactamente con la guerra electrónica ucraniana, pero pues no está siendo muy eficiente. También un sistema de radar ucraniano para la defensa ucraniana fue alcanzado por un drone Lancet. Y pues nada, eso sería todo por el día de hoy. Así pueden ver que se encuentra esta situación. Ya saben, dejen su like, su comentario. Y si quieren apoyar el trabajo del canal de forma monetaria, que como saben, Trenches Clothing pues sancionado literalmente por la Unión Europea, pues ya saben que pueden apoyar el trabajo del canal uniéndose a Patreon, que ya saben que en Patreon tienen contenido exclusivo del canal, alguna que otra información, contesto preguntas directas para los que escriban a través de Patreon. Además que tienen acceso al mapa del canal, que ustedes pueden entrar, pueden pues tocar el mapa no, pero pueden entrar, ver el mapa, ver las unidades militares, pueden ustedes analizarlas, ver las posiciones. Y si no, pues ya saben que igual tienen el link de PayPal en la descripción. Y ya saben que PayPal pues les manda esta página que es de String Elements. Pueden que registrarse con su YouTube pueden mandar un mensaje. Aquí pues pueden poner el número que quieran de donaciones. Pueden poner $1, creo. Pero aquí tienen algunos sets si quieren pues ya simplemente mandar algunas de estas cantidades. Está puesto de esta manera para evitar fraudes, para evitar pues donaciones falsas y todo esto. Y también para que ustedes tengan la facilidad de mandar un mensaje y que pues yo lo lea. Y nada, pues eso es una gran ayuda para el trabajo del canal. Muchas gracias a todas las personas que deciden donar directamente a PayPal. En estos tiempos, peor que nada, que como han visto, pues el canal fue sancionado. Ya oficialmente, ya Wise ha cerrado la cuenta de Trenches Clothing. Básicamente me han dicho, como usted está en Rusia, le cerramos la cuenta hasta que no proporcione documentos que confirmen que ha salido de Rusia. Lo cual, tócate las narices, tengo que mandarle mis tickets de vuelo o mi información privada a una empresa, a un banco europeo, para justificar de que no estoy en Rusia. Si alguien se perdió esa información, sí, me cerraron el banco de Trenches Clothing por estar en Rusia. Que a saber tú cómo el banco está espiando lo que hago o dónde estoy, pero bueno. Y nada, pues ya saben, ahí tienen PayPal. Gracias a todos los que deciden apoyar, especialmente en estos tiempos que ya pueden ver que la cosa no está fácil con las sanciones. Pero nada, gracias por estar aquí. Nos vemos más tarde en el informe de las noticias.